la muerte de Jacob, pero hemos puesto como título la muerte de un creyente, porque Jacob era creyente. Recuerden que Abraham, el padre de los creyentes, el padre de la fe, y después de Abraham, Isaac, después Jacob, y Dios se da a conocer como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios de los vivos, ¿verdad? Que Dios está vivo y Él es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Y sobre todo en este mes, bueno, ya estamos casi llegando en la sociedad, se conmemora, al menos aquí en México, el Día de Muertos en el mes de noviembre, pero nosotros tenemos que, sí, admitimos, ¿verdad?, que todo ser humano muere, pero no todos mueren de igual manera. Y es lo que vamos a ver en la vida de Jacob. Él murió, sí, pero cómo murió, y eso nos va también a marcar la pauta, cómo debe morir todo creyente. Ya encontraron ahí en sus Biblias, en Génesis capítulo 49. Le voy a dar lectura en voz alta, en la versión Reina Valera 1960, de los versículos 28 al 33, Génesis capítulo 49, 28 al 33. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Y hermanos, esto de cómo mueren los creyentes en base a este pasaje es algo que nosotros como creyentes también deberíamos pedirle a Dios para que también en su momento, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero que en su momento también Él nos permita morir como mueren los creyentes, ¿verdad? Balaam, el profeta, yo le llamo el profeta mercenario, porque él estuvo dispuesto por paga ir a maldecir al pueblo de Israel. Balac lo contrató para ello. Ya estando ahí, claro, Dios le ordenó bendecir, pero él estaba dispuesto a lo que fuera con tal de que le pagaran. Pero él, ahí en Números 23:10 dice: muera yo. Fíjese cómo él confiesa, él declara, él manifiesta su anhelo al ver ahí al pueblo de Israel reunido ahí en sus tiendas, ¿verdad? Él fue impresionado al ver a ese pueblo reunido ahí bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. Dijo: muera yo, la muerte de los rectos, y mi postrimería, o sea, lo que me resta de vida, sea como la suya. Vamos a ver entonces, en base aquí a Génesis 49, del 28 al 33, cómo muere un creyente. Ahora, tenemos que decir de entrada que no siempre va a ser así, pero Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza en Él cuando llegue el momento de partir con Él. Vemos aquí en el versículo 28 que un creyente no muere sin antes bendecir a sus hijos. Dice el versículo 28: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. En los versículos anteriores ya hablamos de esto, ¿verdad? Como Jacob manda a traer a sus hijos, reúne a sus hijos y los bendice, los reúne para bendecirlos. Y es verdad que algunos fueron más bendecidos que otros.
definitivamente. No todos los bendijo igual. Porque aún aquí dice, a cada uno por su bendición los bendijo. Sin embargo, los bendijo a todos ellos. Y esto, hermanos, es importante para los padres que estén al pendiente de sus hijos. Y mientras los hijos lo permitan, esto es algo también un llamado a los hijos, que mientras los hijos lo permitan, dejen que sus padres se acerquen a ustedes. También aquí como padres tenemos que tener cuidado de no interferir mucho en la vida de los hijos, y mayormente de los que ya están casados, de las que ya están casadas. Recuerden, la Biblia marca también ahí la pauta que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y ambos serán una sola carne. Ahí nada más como un repaso, ¿verdad? En la pareja, el núcleo es la pareja, el esposo, la esposa, luego vienen los hijos, los padres, los suegros pasan a un segundo plano. Sin embargo, no debe haber una ruptura, no debe haber una separación, debe de mantenerse esa comunicación, debe mantenerse esa unidad y sobre todo la responsabilidad que tenemos los padres de bendecir a nuestros hijos, porque por la gracia de Dios Él nos ha concedido ese privilegio de poder bendecir a nuestros hijos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, Jacob lo hace por sus hijos. Y vemos que él no se va, por decirlo así, no muere sin antes bendecir a sus hijos. Por eso también es importante, hermanos, recuerden que aún ahí, cuando vimos esto acerca de las bendiciones, en el caso de Rubén deshonró el hecho de su padre. Hablamos de esto hace 8 días. Pero con todo y eso, Jacob lo bendice. No le guarda resentimiento, no le guarda rencor. Y aún así lo bendice, aunque él ofendió a su padre. Sin embargo, su padre aún así lo bendijo. Y eso es un llamado a los padres. Porque a veces los padres, tal vez sus hijos en algún momento les faltaron al respeto, los ofendieron, y guardan eso en su corazón. Tienen que desechar todo eso. Los hijos también a veces están guardando resentimiento en su corazón porque sus padres a lo mejor fueron injustos con ellos, a lo mejor los golpearon, los ofendieron, y están guardando eso en su corazón. Deben desechar eso. Hace un rato entonamos el canto eso del alfarero. Dice Dios que tenemos que aprender a perdonar, tenemos que perdonar. Y la Biblia es bien clara en eso, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, y eso incluye a los padres, incluye a los hijos, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Tenemos entonces la responsabilidad de parte de Dios, el mandamiento de parte de Dios de perdonar. Y como padres a hijos, hijos a padres, con mayor razón. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí va a salir, ¿verdad? Todo lo oculto, ahí se va a manifestar. Y lo más tremendo es que no solamente va a ser de manera familiar, sino va a ser universal. Ahí se va a poner de manifiesto las obras de los hombres. Ahí también se va a poner de manifiesto las recompensas que el Señor tiene reservadas para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Como alguien decía por ahí, ahí va a ser la graduación. Va a ser nuestra graduación cuando estemos en la presencia del Señor. Dice, independientemente de la herencia material o económica que un padre pudiese dejar a sus hijos, la bendición o herencia espiritual es lo mejor como un legado, lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos. Se habla de que lo mejor que puedes dejar a tus hijos es una carrera. Sí, es cierto. Si tú tienes los recursos para que tu hijo o tu hija se prepare, tenga una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, posgrado, hazlo.
Yo creo que es la mejor inversión que puedas hacer con respecto a tus hijos. Pero ya cuando hablamos de más allá, de lo que trasciende hasta la eternidad, es el mejor legado que tú puedes, la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos es el ejemplo de confianza en Dios. Así como lo hizo Abraham con su hijo Isaac, así como lo hizo Isaac con su hijo Jacob, así también que Dios nos permita, como padres, como madres, dejar ese legado a nuestros hijos, que puedan ver en nosotros esa confianza que tenemos en Dios, esa dependencia de Dios. También en base al versículo 29, podemos ver que un creyente no muere sin dejar instrucciones a sus hijos respecto a la disposición de sus restos. Dice el versículo 29 de Génesis 49. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Aquí vemos cómo Jacob quería que sus restos fueran sepultados, no cremados. Y claro, hermanos, aquí también yo quiero, yo sé que hay diferentes opiniones en esto de si cremar o sepultar, y por la cuestión económica, por la cuestión también práctica, se está volviendo más común ahora la cremación. Sale más barato, es más rápido, y algunos dicen, bueno, ¿para qué van a tener ahí mi cuerpo? Y no, mejor que me cremen. Es más, algunos dicen, mientras más pronto mejor. Como dije, respetamos la opinión, el sentir de cada quien, pero si vamos a la escritura, lo que se utilizaba antes, todavía podemos decir hace poco tiempo, es la sepultura. Incluso aquí en la Biblia encontramos que no era tanto cavar un hoyo y enterrarlos, sino sobre todo, en este caso vemos, y no todos tenían ese privilegio, era una cueva. Aquí habla de la cueva de Macpela, que Abraham compró esa cueva, compró ese campo exclusivamente para usarse como sepultura. Y yo digo que no todos podían, solamente los que tenían recursos lo hacían. Y esto, hermanos, nos hace pensar precisamente en cómo fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Cómo Dios proveyó de una sepultura de ricos. Como José de Arimatea, ¿verdad?, tenía ese lugar especial. Eso fue provisión del Padre. Ahí fue sepultado. Pero volviendo entonces, dice, Jacob quería que sus restos fueran sepultados, no cremados. Incluso él no pidió ser momificado. Y menciono esto porque vemos más adelante qué es lo que hace su hijo. Manda a momificar el cuerpo de su padre. E incluso le lloran por 40 días. Y después ya es llevado a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela. Pero eso ya podemos decir fue iniciativa de su hijo José. Pero lo que sí dejó claro fue que él quería ser sepultado allá con sus padres, con sus antepasados, allá en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela. Diríamos, ahí vemos un traslado de cuerpo. Y ese es otro detalle también ahora, los traslados de cuerpo a otro lugar, es muy caro. Y muchas veces las personas dicen, yo cuando me muera, yo quiero que me lleven a mi tierra. Como la canción esa que es México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, ¿no? Y así también ahora, ¿no? Sí, el día que me muera, quiero que me lleven a mi tierra. Bueno, a lo mejor es el deseo, pero aquí la pregunta es,
¿Ok? ¿Quieres que te lleven a tu tierra? ¿Estás ahorrando para ello? ¿O nomás le vas a dejar el paquete a la familia? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Sus deseos, ay, muy bonito, muy romántico, pero deben de estar. Si quieren así, ok, ya saben lo que cuesta. Entonces, ahórrale, para que cuando llegue el momento se cumpla tu deseo como tú dices. Entonces, en este caso, hermano, Jacob hizo provisión de alguna manera. Y por supuesto, el hijo que era el segundo del imperio más grande en ese tiempo, pues mandó a momificarlo, le lloraron por 40 días porque esa era la costumbre allá en Egipto. Así es que Jacob fue enterrado como los nobles, como un príncipe, de hecho, porque había los recursos. No siempre hay los recursos. Entonces, aún si quieres ser sepultada o sepultado y no quemado, también ve ahorrando, ve creando un fondo para eso. Compra tu terrenito. Porque a veces pasa eso, ¿verdad? De que no hacemos provisión. Eso es parte de la provisión. Comprar un terreno en un panteón si queremos ser sepultados y no quemados. Pero hay que apartar, ir ahorrando para ello. También vemos aquí la confianza que tenía, en este caso, Jacob, de tal manera que Dios le había mostrado que un día iba a visitar a Israel, a las tribus de Israel. Sabemos que estuvieron cautivos ahí más de 400 años, redondeando, ¿verdad? 450 años. Y Dios le mostró a Jacob que pasado ese tiempo, él iba a liberar a su pueblo. Más adelante José mismo, ¿verdad?, lo sabía también, creemos que por revelación de parte de Dios, o tal vez Jacob lo compartió con él. Él también da instrucciones acerca de sus huesos. Y José dijo al pueblo, le dijo a sus hijos también, que cuando Dios los visitara a Israel para librarlo de Egipto, que llevaran sus huesos, sus restos. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios los liberó, se acordaron de lo que había pedido José y se llevaron los restos de José a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Un creyente no muere sin dejar provisión para su sepultura. Eso es lo que estamos diciendo. Dice ahí, versículo 30 al 32. Dice: en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Abraham pagó. Se la regalaban, le decían: mira, Abraham, donde tú quieras, toma el campo que tú quieras, la tierra que tú quieras. Y Abraham dijo: yo no la quiero regalar, quiero que me la venda. ¿Cuánto cuesta? Y él pagó, porque de esa manera él estaba honrando. En este caso murió primero su esposa Sara, y él sabía que de esa manera estaba honrando a su esposa. Él podía haberlo recibido como un regalo, pero ¿qué tal si después le decían: ¿sabes qué? Necesito que desalojes. Es el peligro también. Si te entierran en una sepultura prestada, a lo mejor en ese momento era urgente, ok, ya está, pero el riesgo es de que te pidan luego: ¿sabes qué? Pues necesito. Y ahí van a echar tus huesitos a la gente.
Entonces es necesario hacer provisión, hacer provisión. Y esto pues como que me estoy hablando a mí mismo, ahí ya es provisión, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, fue Abraham el abuelo de Jacob quien había comprado un terreno con una cueva para sepultura familiar, la cual siguió siendo utilizada hasta por Jacob, cuando allí sepultó a Lea y allí quería ser sepultado él, lo cual fue así. Bueno, usted puede leer ahí el capítulo 50, del versículo 1 al 14, cómo José cumplió el deseo de su padre. Un creyente no muere hasta acabar la tarea o misión para la cual fue creado, Una mujer creyente, un hombre creyente no muere hasta que cumpla la tarea o misión para la cual fuimos creados. Dice el versículo 33, volviendo a Génesis 49, la primera parte. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. ¿Hasta cuándo expiró? Hasta que acabó de dar mandamientos a sus hijos, hasta que bendijo a sus hijos. Y de veras, hermanos, usted ha escuchado eso, que nadie se va antes del tiempo, ni después del tiempo tampoco. Dios ha determinado el fin de nuestros días. Coloquialmente, o como se dice, ¿verdad? Nadie pasa de la raya. Es una manera de expresarse, ¿verdad?, del pueblo. Nadie pasa de la raya. Dios ha puesto un término a nuestros días. La Biblia lo declara en varias partes, ¿verdad?, que Él ha puesto un término a la vida del hombre, a nuestros días. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciésemos. Esto es real. Dios nos creó con un propósito. Ya lo he mencionado yo en otras ocasiones. Dios no dice, bueno, a ver para qué me sirve esta, a ver para qué me sirve este. No. Dios de antemano te creó y te dio habilidades, te dio capacidades para que puedas desempeñar trabajos que Él quiere que tú desempeñes. Y es más, Él te capacita para que tú puedas ser más eficiente. Si tú le pides a Dios, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él pueda dar a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguien necesita alguna habilidad en su trabajo, pídala a Dios. Capacítese también, por supuesto. Dicen por ahí que la práctica sea el maestro, ¿no es cierto? Pero sí, hermanos, es importante la práctica, el ejercitarse, pero sobre todo es importante que le pidamos a Dios. Tenemos que reconocer que tenemos deficiencias, que tenemos debilidades, que necesitamos que Dios nos capacite en algunas áreas, sobre todo en la cuestión espiritual. Es ahí donde solamente Él es el que puede hacer la obra en nosotros. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el fin. Él ya comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Él no nos va a dejar a medias. Él va a completar su obra en nosotros. Estamos en ese proceso. Y a veces, hermanos, como también el canto ese que introdujo el hermano, a veces nos va a doler. Pero es necesario. Porque de esa manera Dios nos está moldeando. Dios está completando la obra en nosotros. Y aquí encontramos, hermanos, que Jacob no se fue hasta bendecir a sus hijos, hasta dar mandamientos a sus hijos. Y cuando él cumplió esto, él pudo descansar, por así decirlo. ¿Y cómo sabemos que pudo descansar? Porque dice, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y
expira. Nadie muere antes del tiempo, ni después del tiempo. Es en el tiempo que Dios ha dispuesto para cada quien. Dice el Salmo 31, 14 y 15, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Es la confesión del creyente. En tu mano están mis tiempos. Y cuando habla de que en tu mano están mis tiempos, están los buenos tiempos y los malos tiempos. Están en las manos de Dios. Dios tiene el control de nuestros tiempos. Hay veces en que parece que no encontramos la salida. Parece que no vemos la luz. Pero hermano, hermana, recuerda, aún la noche más oscura, Dios está ahí, Dios está contigo. Nuestra vida está escondida en Dios, dice la Escritura. Cuando dice escondida, Dios está segura en Dios. Él tiene cuidado de nosotros de tal manera que nuestros cabellos están todos contados. Imagínense ese cuidado tan especial que Dios tiene de sus hijos y de sus hijas. Ahí parece que exagera la Biblia, como que hasta nuestros cabellos están contados. Yo le decía el otro día, Dios tiene contados hasta tus cabellos que se cayeron y los que se van a caer. Pero eso, hermanos, es para enfatizar ese cuidado tan especial, tan personal que Él tiene de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Él te mira a ti en medio de la multitud. Uno de los cantos también hablaba de eso. Ahí en la multitud, al estar ante el trono, ahí entre los millones y millones de voces de los redimidos, Dios va a escuchar tu voz. De verdad. Él va a escuchar tu voz. Él conoce tu voz. Tú deberías de conocer la voz del Señor entre tantas voces. Porque hay muchas voces ahora susurrándonos al oído y otras no susurrándonos, sino gritándonos al oído. Y esas voces tenemos que decirlo, no. Pero tenemos que escuchar la voz de Cristo. Así como Magdalena, que estaba ahí, sus ojos nublados por el llanto, su corazón, ¿verdad? Su mente ofuscada por el dolor, porque habían matado a su maestro. Y estaba ahí en el huerto, ¿verdad? Había ido a buscar a su maestro y no lo encontró. Y de pronto aparece Jesús y ella piensa que es el hortelano y dice, dime dónde has puesto el cuerpo de mi maestro. Y Jesús le dice, María, Miriam. Y cuando Miriam escucha la voz del Señor, lo reconoce. Se da cuenta que es Jesús mismo quien está ahí. ¿Por qué? Porque conocía la voz de Jesús. Porque Miriam sabía cómo le hablaba a él, cómo Jesús pronunciaba su nombre. Pudo escuchar su nombre en la voz de Jesús y pudo reconocerlo. Y esto, hermano, hermana, indica también que tú y yo debemos reconocer la voz de nuestro Señor cuando nos habla. Pero para eso tenemos que estar familiarizados con esa voz. Y vemos aquí entonces como el salmista dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Un creyente no muere en agonía. Y agonía, hermanos, usted sabe que en griego la palabra agonía quiere decir lucha. Lucha. Por eso a veces utiliza este término cuando alguien está luchando por vivir, que parece que está
previo a su muerte, se está en agonía, una persona que está aferrándose a la vida, está sufriendo, aferrándose a la vida porque quiere seguir viviendo, está en esa lucha, agonía. Un creyente no muere en agonía, sino en paz. Otra vez, citando el versículo 33 de Génesis 49, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Ya estaba en cama, ¿sí? Recuerden que incluso cuando José llevó a sus hijos para que los bendijese, que él estaba en su cama, pero se esforzó por sentarse en su cama para poder bendecir a sus nietos. Y claro, aquí ya él está más débil, está en su cama. ¿Y qué hace? Encogió sus pies, dice, en la cama y expiró. También coloquialmente, cuando alguien muere, bueno, al menos allá en el sur, al menos allá en Guerrero, donde yo soy originario, dice, ya estiró la pata. ¿No he escuchado eso? Ya estiró la pata, o sea, ya se murió. O todavía peor, uno, no, ya se petateó. Porque eso hace referencia que pues en ese tiempos, hace décadas, no sé, pues ni siquiera usaban caja sino en un petate, y así lo sepultaba, por eso ya se petateó, ya estiró la pata. Quiero decirles, hermanos, que un creyente no estira la pata. Un creyente como Jacob, ¿qué hizo? Encogió sus pies en la cama y expiró. Esto me indica que él se acomodó. Alguien dirá, se puso en posición fetal. Él se puso cómodo. Y así expiró, así entregó el espíritu. Y también inmediatamente esto me recuerda a nuestro Señor Jesucristo, que Él estando ahí en la cruz, y otra vez, Jesús no estuvo en agonía en la cruz, quiero decirse, estaba sufriendo, sí, pero Él no estaba en agonía en la cruz. También ya lo he mencionado yo en otras ocasiones. Jesús entró en agonía estando en el huerto de Getsemaní. Ahí sí estaba en agonía. Es así que le dijo a sus discípulos, antes de ir, le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar, apóyenme a orar. Le pidió a Pedro, a Jacob y a Juan. A nosotros los dejó más lejos, acompáñenme a orar. Y aún ahí él se retiró un poco de ellos y empezó a orar al Padre, diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice el Evangelio que su sudor eran como gotas de sangre. O sea, era tan fuerte el momento. Y recuerden, también lo he mencionado, él estaba en Getsemaní. Getsemaní era donde había olivos, y ahí en Getsemaní había prensas de aceitunas para exprimir las aceitunas, para sacarles el aceite. Seguramente ahí donde estaba Jesús, cerca había una presa de aceitunas, y eran unos bloques grandes de piedra para aplastar, para exprimir las aceitunas. Y en ese momento, hermanos, Jesús estaba sintiendo todo el peso de nuestros pecados sobre él. Literalmente estaba siendo aplastado por nuestros pecados, porque él llevó nuestros pecados sobre sí. Y por eso su sudor eran como gotas de sangre. Han explicado esto, ¿verdad? Que sus vasos
se reventaron y empezó a salir, ¿verdad? La sangre por sus poros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo todo el peso de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras desobediencias. Y por eso oraba al Padre y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí estaba esa lucha. Pero llegó el momento en que él se sometió completamente, totalmente, plenamente, absolutamente a la voluntad de su Padre. De tal manera que fue a la cruz, llevó la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y vemos que estando ahí en la cruz, dice que ahí en Juan 19:30, después de haber dicho consumado es, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Vean el orden en que está. Usted puede checar ahí Juan 19:30. No dice que entregó el Espíritu y inclinó la cabeza. No, él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y de esa manera él está corroborando, él está demostrando lo que había declarado antes. Él había dicho: el buen pastor su vida da por sus ovejas, en Juan 10. Él dice: nadie me quita la vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Jesús dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Hermanos, Él dio su vida por nosotros. Él ofreció su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Y queda demostrado la manera en que Él entregó el Espíritu. Inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Ya le había dicho a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Volviendo a Jacob, dice que encogió sus pies en la cama y ¿qué? Y expiró. Podemos decir entonces que se dispuso a descansar, se dispuso a dormir. El creyente, hermanos, nosotros vemos la muerte como un sueño, pero no es un sueño en donde no sabemos qué va a pasar, sino más bien como una etapa en donde vamos a despertar a una realidad mucho más gloriosa que la que estamos viviendo ahora. Por eso, hermanos, el siguiente punto, usted puede checar ahí en su boletín, ¿verdad? Ahí viene el bosquejo. Un creyente cuando muere no pasa a la no existencia o a la aniquilación, como algunos enseñan. Hay grupos religiosos que enseñan que todos los seres humanos se mueren, igual que los animales, porque así dice la Biblia, citan Eclesiastés y otros pasajes de los Salmos y de Job. Dice: está, mira, ahí dice la Biblia que lo mismo le pasa a la bestia que al hombre. Entonces, te mueres y ahí se acabó todo. Si saliste a publicar, si saliste, si pusiste tu estante de libros, bueno, vas a resucitar, pero los demás quedan en la no existencia. Solamente van a resucitar los justos, porque ellos son los que van a heredar la tierra. Hablan de 144,000 que van a estar en el cielo, pero nada más 144,000. Los demás justos van a heredar la tierra. Y los demás van a quedar en la no existencia. Entonces dicen ellos: cuando alguien muere, muere.
queda en la no existencia, en la aniquilación. Se habla de aniquilación. Pero aquí vemos, hermanos, cuál era la convicción de Jacob. Voy a leer otra vez el versículo 33, pero ahora completo, de Génesis 49. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Fue reunido con sus padres. ¿Cómo se puede explicar esta expresión, esta declaración? Si sus padres estaban sepultados allá, lejos, en la tierra de Canaán. ¿Y cómo es que entonces dice que fue reunido con sus padres? ¿Ustedes creen que Abraham e Isaac estaban vivos? No físicamente, no en el cuerpo, pero sí estaban en la presencia de Dios. Aquí también hay diferencias de interpretación, y lo voy a mencionar nomás para que vean que no ignoro lo que algunos dicen respecto a esto. Algunos dicen que todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron llevados al seno de Abraham. No entraron al cielo, no entraron a la gloria, solamente fueron llevados al seno de Abraham. Pero que cuando Cristo murió y resucitó, entonces dicen ellos, Cristo abrió la gloria para los patriarcas del Antiguo Testamento, para los creyentes del Antiguo Testamento, y entonces sí, fueron sacados del seno de Abraham para ser transportados a la gloria. Y por eso celebran el sábado de gloria, que se abre la gloria. ¿Para quién se abre la gloria? Para los creyentes del Antiguo Testamento. Hay esa creencia, hay esa enseñanza. Bueno, yo no comparto esa idea. Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a dónde? Ahora sí, como es, ¿a dónde van los muertos, los creyentes que mueren? ¿A dónde van? ¿Qué pasa con ellos? Vemos el testimonio del autor de la carta a los Hebreos. En Hebreos 12, 22 al 24 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué ha pasado entonces con los que han muerto? Los creyentes que han muerto. ¿Qué ha pasado con ellos? Han sido hechos ¿qué? Perfectos. Espíritus que han sido hechos perfectos. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque mientras estamos en el cuerpo, hermanos, nuestro espíritu sufre. Porque mientras estamos en el cuerpo, estamos expuestos todavía al pecado, estamos expuestos a las tentaciones. No somos perfectos. Nadie es perfecto mientras esté en el cuerpo. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la Biblia. Todos tenemos pecado, todos cometemos pecado, aún como creyentes. Entonces, mientras estamos en el cuerpo, como diría Pablo ahí en Romanos 7, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Ay de mí, dice Pablo, ¿quién me va a librar de esta condición, de esta situación? Y él mismo dice, pues doy gracias a Dios por Jesucristo. El único que nos puede librar. Pero mientras estemos en el cuerpo, como dije antes, estamos expuestos al pecado, no somos perfectos. Pablo mismo dice, no es que ya lo haya yo alcanzado, pero sigo hablando. Pero cuando dejamos este cuerpo, cuando dejemos este cuerpo, entonces nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? Se ha hecho
perfecta. Es lo que dice aquí esta carta. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que cuando un creyente muere, cuando una creyente muere, su espíritu, su alma es hecha perfecta en la presencia de Dios. El testimonio del apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 5, versículos 6 al 9, dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, cuando un creyente, cuando una creyente muere, ¿qué pasa, hermanos? Se ausenta del cuerpo, deja el cuerpo, pero ¿qué pasa con su espíritu? ¿Qué pasa con su alma? ¿Está qué? Presente al Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Y es inmediatamente, no tiene que pasar 9 días, ¿verdad? Como se hacen los novenarios, no tiene que pasar 9 días, no tiene que pasar 500 años, ¿verdad? Que van al purgatorio, 500, 800 años. No, si alguien, ahora sí como se dice, ¿es o no es? ¿Se es o no es? Y si es, inmediatamente cuando muere, está presente al Señor. Presente del cuerpo, presente al Señor. Por eso Pablo decía, yo, dice por mi parte, yo quisiera estar ya ausente del cuerpo para estar presente al Señor. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Imagínense, nosotros hemos llegado a ese punto en que podemos decir lo mismo. Amén, que así sea, ¿verdad? Porque a veces nos aferramos a que suave es la vida, ¿verdad? Pero un creyente, una creyente, debemos llegar al punto en que, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero decía Pablo, para mí sería muchísimo mejor estar ya con Cristo. Quisiera ya estar ausente del cuerpo para estar presente al Señor. Pero dice el versículo 9 de 2 Corintios 5, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué? Serle agradables. O sea, pues mientras estemos vivos, hermanos, procuremos agradar a Dios. Procuremos obedecerlo. Esforcémonos. Él quiere que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. El testimonio de Jesús mismo. Jesús mismo en Marcos 12, de 26 y 27. Marcos 12, 26 y 27 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Aquí él está confrontando a los saduceos que no creían en espíritus, que no creían en resurrección. Recuerden que lo cuestionan de que una mujer tuvo 7 hermanos como maridos, como esposos, porque se murió uno, luego el otro, y luego el otro, y los 7 fueron de los 7 fue su mujer. Dice, le dijeron, y en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Así, luego, porque yo me imagino yo así en un tono sarcástico, burlón. ¿De quién va a ser mujer si los 7 fueron su marido? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo están equivocados? No cabe duda que ignoran las Escrituras y el poder de Dios.
Sí, porque allá en el cielo ni se van a estar dando en casamiento, ni se van a casar, ni se van a estar dando en casamiento, sino serán como ángeles. Pero aquí está hablando, dice, ¿qué? No, él sabía que había detrás de esa pregunta capciosa, ¿verdad? Él sabía, por eso le dice, ¿qué no han leído? ¿Cómo dice ahí? Como Dios cuando se manifiesta a Moisés en la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy, está en tiempo presente. Recuerden que el mismo nombre de Jehová es el yo soy, el que soy. Pero aquí está diciendo, yo soy el Dios de Abraham. Está hablando en tiempo presente. Yo soy el Dios de Abraham. Ahora mismo soy el Dios de Abraham. Ahora mismo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque en ese momento, como Jesús mismo lo dice, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. No le dijo Dios a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob cuando estaban vivos. No, dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y Jesús remata esto diciendo, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos, porque David está vivo, porque nuestros antepasados creyentes están vivos, porque viven, como dice la Escritura. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de vivos, no de muertos, porque Él está vivo. Y por último, en Apocalipsis 14, hay muchos pasajes, pero yo nada más seleccioné algunos, por cuestión del tiempo, ya saben, ¿verdad? En Apocalipsis 14, 12 al 13, Apocalipsis quiere decir revelación, recuerden, incluso en algunas traducciones aparece como revelación. Apocalipsis 14, 12 al 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, ¿qué dice? Con ellos siguen. Con ellos siguen. Descansan de sus trabajos, descansan de sus dolencias, descansan de sus preocupaciones, pero sus obras, las obras que hicieron por amor a Cristo, sus obras que hicieron por amor al prójimo, sus obras que hicieron en gratitud a Dios por la salvación tan grande que hemos recibido, esas obras que van a continuar por toda la eternidad. Sus obras con ellos siguen. ¿Por qué? Porque ellos siguen vivos, pero en una mejor condición, en una mejor situación. Por eso Balaam no se equivocaba cuando dijo, sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Números 23:10, nueva versión internacional. Que esta sea también, hermanos, nuestra convicción, que este sea nuestro anhelo, que este sea nuestro deseo. Pidámosle al Señor que cuando llegue nuestra hora, cuando llegue el momento en que tengamos que ir con Él, que Él permita que lo hagamos en paz, que lo hagamos confiados en Él y que le entreguemos. Si ya se la entregamos, si ya le entregamos nuestra vida, hermanos, o no. Entonces cuando llegue el momento en que vamos a estar ya con Él, pues con mayor razón. Así como lo hizo Jacob y así como lo hizo Jesús mismo. Entreguemos nuestra vida al Señor. Amén. Que así sea.